En las lejanas montañas del continente oriental, nuestro protagonista Yu Siyu se siente un poco desorientado al no saber qué ha pasado y cómo ha llegado hasta allí, ya que al verse rodeado de naturaleza solo piensa que está en un extraño sueño. Nuestro prota piensa que quizás debió haber estado demasiado cansado y quiso seguir durmiendo, pero minutos después se da cuenta que realmente se había convertido en un árbol. Resulta que Yu Siyu había bebido agua hasta asfixiarse y después de morir había renacido en un mítico árbol, por lo que ahora al no tener sus 4 extremidades, solo piensa que tal vez está viviendo una especie de maldición y se pregunta si hay forma de cambiarla. Allí, se da cuenta que el campo de visión que tiene es perfecto y puede sentir la naturaleza fluyendo a través de él. Nuestro prota se siente en cierta forma indefenso ya que de las 50 ramas que tiene, solo puede mover una y justo cuando escucha a los monstruos aullar se da cuenta que hasta el ataque de un pequeño pájaro carpintero sería suficiente para matarlo. En ese momento, ve un avión en el cielo y se da cuenta que está en el mundo moderno, quizás en la misma era en la que había muerto, por lo que luego de ser molestado por el sonido de una abeja, utiliza la única rama que puede mover y logra realizar un doble kill. Después de esto, el sistema le avisa que había obtenido 0.2 puntos de evolución, algo que le parecía bastante extraño ya que era una proyección que había aparecido de la nada. En eso puede observar que es un sauce mutado con una edad de 20 años y 2 habilidades pasivas. Con estos 0.2 puntos, pudo fortalecer sus ramas y con el tiempo podía mover más de una. Así que, al ver un panal de abejas a la distancia, pudo mover todas sus ramas para acabar con ellas y con todos los puntos recibidos logró fortalecer todas sus ramas, hasta el punto de formar auténticos remolinos capaces de destruir hasta las rocas más grandes. Después de medio mes, había incrementado su altura y cada vez se le hacía más fácil sentir la energía absorbida cuando mataba a los animales. Al darse cuenta que podía evolucionar con estas muertes piensa que quizás un día pueda convertirse en algo parecido al árbol del mundo. Nuestro prota solo piensa que ahora ya no es necesario trabajar, ni estudiar, ni tampoco comer por lo que todo su día puede utilizarlo para subir de nivel. Días antes mientras limpiaba sus ramas, pudo encontrar un nido de halcón peregrino y se le ocurrió la idea de domarlo para recibir ayuda externa en ese mundo ya que sin importar lo peligroso que sea, debe hacer su máximo esfuerzo para sobrevivir. Resulta que ese mundo está plagado de bestias increíblemente peligrosas, como los lobos capaces de desgarrar la piel de cualquier animal con facilidad, hormigas gigantes del tamaño de una casa, arañas reina del tamaño de un estadio de fútbol y gorilas tan grandes como una montaña. Sabiendo esto, el prota utiliza todas sus horas de vida para obtener cada vez más puntos de evolución y se encarga de alimentar a los pichones de halcón con el objetivo de tener futuros aliados. Después que pudo fortalecer todas sus ramas, lo siguiente que debía hacer era fortalecer las raíces del árbol y de último el tronco. Por lo que, sin pensarlo, pudo fortalecer sus raíces con un punto de evolución lo cual le parecía absolutamente costoso ya que por cada muerte recibía máximo 0.6 puntos. Sin embargo, justo en ese momento comienza a sentir un fuerte dolor en sus raíces ya que está viviendo un proceso de transformación. En eso, una gran raíz sale de la tierra y el prota siente un dolor más intenso que ser golpeado por un taladro eléctrico. Esta raíz se convierte en el arma más poderosa del prota hasta ahora y siente que gastar sus puntos ha valido la pena. Luego suena un ruido en los arbustos cercanos y el prota activa el modo de batalla. Aunque luego se da cuenta que es un zorro moribundo y a pesar de que no se ve bien, aún no está muerto. Por lo que piensa que quizás sea buena idea revivirlo para volver a matarlo y así obtener puntos de evolución. Luego utiliza una de sus ramas a pesar de que el sistema le avisa que la perderá para siempre si extrae el veneno del zorro. Sin embargo, el prota piensa que puede ser buena idea ya que después de matarlo podría obtener puntos de evolución y la podría usar la carne como alimento para los pichones de halcón. Sin pensarlo más, coloca una de sus ramas sobre el moribundo zorro y después de unos segundos, puede revitalizar completamente a esta criatura. Una vez que el zorro se pone de pie, el prota intenta utilizar sus ramas para acabar con él, pero al sentir al zorro frotándose contra su tronco, piensa que sería bastante despiadado matarlo en este momento tan tierno. Y allí se da cuenta que no puede soportar la ternura de este zorro que tiene unos ojos tan rojos que parecen gemas y su pelaje es realmente suave, así que pronto comienza a brillar ya que pasa por un proceso de evolución. Momentos después crece y su pelaje se torna totalmente épico. Tanto así que parece de fuego y el prota descubre que sus ramas no solo pueden curar las heridas, sino también acelerar el proceso de evolución de las criaturas. Tal vez el zorro había sido lastimado por humanos ya que su pelaje es muy valioso y el prota recuerda que debe ser cuidadoso si se topa con algún humano. Si eso sucede debe fingir que es un árbol común y corriente hasta que pueda evolucionar, ya que en este momento no puede resistir impactos de bala ni misiles. Por sorpresa, en este momento aparecen dos chicas, quienes son dos hermanas que habían ido a visitar a su padre fallecido.
el cual había sido enterrado debajo del árbol. El prota puede mantener el modo sigilo para pasar desapercibido y las chicas, después de darle ofrendas a su padre, le rezan para que tenga un descanso eterno. Y en eso entran al lago a darse un baño mientras su piel desnuda queda al aire libre y con el prota como testigo. Justo cuando las chicas se están cambiando, el prota trata de espiarlas, pero un árbol que está enfrente bloquea su vista y a pesar de que intenta moverse un poco se decepciona de su total incompetencia. Luego las chicas se despiden de su padre y el prota queda ruborizado. Después de una semana, todo parecía bastante tranquilo hasta que apareció un águila dorada mutada, con una longevidad de 60 años y unas garras afiladas tan duras como el metal. En eso el zorro rojo pudo contenerla durante un rato, pero cuando parecía que el águila lo mataría, el prota pudo utilizar sus ramas para acabar con ella obteniendo 70 puntos de evolución. Con esto, pudo ayudar en la evolución del halcón peregrino durante las últimas 2 semanas y el zorro rojo cada vez era más fuerte. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer ya que en el cañón se esconden criaturas realmente aterradoras que podrían matarlo de un solo golpe. Pero ahora con 70 puntos de evolución disponibles, puede volverse mucho más fuerte y los pequeños pichones que había alimentado durante mucho tiempo, ahora se habían convertido en 8 halcones peregrinos de nivel 3 y teniendo a un zorro rojo de nivel 4 podría aumentar el poder de su ejército. Por ello, invirtió gran cantidad de puntos para alimentar a sus animales mientras el sistema anunciaba que el fluido espiritual estaba acelerando la evolución de las especies. Sin embargo, justo en ese momento recibió el impacto de una gran bestia que cortó 26 de sus ramas de un solo golpe y el prota se sorprende que no haya podido notar su presencia, por lo que la victoria que había obtenido recientemente lo había distraído. En eso se da cuenta que es una serpiente hacha de guerra de nivel 9, la cual tiene el talento natural de ocultar su presencia y atacar de forma desapercibida. Sin titubear, la serpiente comienza a devorar las ramas del prota y lanza un ataque que el prota puede absorber. Luego decide utilizar sus poderosas raíces que había logrado fortalecer y después de crear un enjambre de flexibles ramas, le da un fuerte golpe a la serpiente que expulsa sangre desde su interior. Sin embargo, el ataque del prota no resulta en más que una pequeña rasgadura y cuando la serpiente parece estar endemoniada solo piensa en liberar un aura asesina mucho más fuerte, para que no se dé cuenta que tiene miedo. Así que después de mostrar un aura terrorífica, la serpiente finalmente retrocede y el prota sabe que pudo haber muerto fácilmente y a pesar de que se ha salvado, siente que la serpiente será un gran problema en el futuro. El prota siente que no había forma de volverse más fuerte en tan poco tiempo y quizás en el futuro la serpiente lo mataría sin poder hacer nada. De hecho, el fuerte ataque provocó que su núcleo se desmoronara, aunque justo en ese momento el sistema le avisa que se ha alcanzado la condición para evolucionar al siguiente rango. Después de consumir 10 puntos de evolución, el árbol logra ascender para ver al menos una luz al final del túnel. Desde siempre supo que debía ser cada vez más fuerte ya que existen gran cantidad de bestias peligrosas asediando. Luego de iniciar su proceso de evolución, su tronco pudo regenerarse y sus ramas comenzaron a brillar para convertirlo en un ser capaz de sobrevivir en un mundo increíblemente hostil. Cuando finalizó el proceso la evolución, el prota visitó su ventana de estados y se dio cuenta que ya había obtenido el primer rango. Las ramas que habían cortado, volvieron a crecer y el tronco era más grande, aunque todavía le quedaban 51 puntos de evolución que utilizó para subir el nivel de su zorro rojo mutante y el nivel de sus 8 halcones peregrinos a nivel 5, a los que le dio la tarea de vigilar a la serpiente hacha de guerra. Al percibir la energía que emanaba de su zorro rojo, se da cuenta que se había vuelto mucho más fuerte y justo en ese momento las chicas que vimos antes llegan nuevamente al árbol pidiendo ayuda, mientras son perseguidas por gran cantidad de bestias. El prota sabe que todas estas bestias habían sido atraídas por la luz de la evolución, algo que les resulta increíblemente atractivo a las bestias que buscan aumentar su poder al acabar con los seres con altas cargas de energía. Aunque el prota se había convertido en un ser increíblemente poderoso y tras proyectar una aura totalmente poderosa puede acabar con todas estas bestias al utilizar sus ramas y su ejército de criaturas capaces de protegerlo. Sin embargo, esto no sería todo ya que el prota saca su gran rama poderosa y tras crear un enjambre nuevamente, declara que ha llegado la hora de pelear. En eso se acerca un rinoceronte gigante y el prota pues acabarlo de forma sencilla, al igual que a una jirafa y un jabalí mutante para obtener 100 puntos de evolución. Pero al ver que podía acabar con todas piensa en intentar domesticar a algunas de las más fuertes para que pudiesen sumarse a su ejército y después de capturarlas pudo calmar la situación. Ahora debía pensar qué hacer con las dos chicas, ya que, si las dejaba escapar, su secreto se descubriría y si las mata sería conocido como un árbol demoníaco y esto podría llamar la atención de las organizaciones que rápidamente enviarían a los militares a acabar con el árbol. En eso se le ocurre una idea y cuando las chicas despiertan,
el prota les escribe en el suelo que es su padre para que creyeran que su padre se había convertido en el árbol. Al hacer esto, el prota solo desea que puedan creerle porque de otra forma tendrá que eliminarlas. Sin embargo, las chicas no se la pondrían sencilla y le piden que les diga sus nombres. Por lo que luego de utilizar el escáner del sistema, el prota puede darse cuenta que una de ellas es Xiao Ling de 14 años y la otra es Xiao Qing de 14 años igualmente, por lo que ambas son gemelas. El prota le revela el secreto de una de las chicas que le gusta a un chico llamado Erniu y al ver esto la chica se siente apenada y declara que no le gusta en lo absoluto, pero al ver que solo le había contado ese secreto a su padre supo que era cierto que había renacido en un árbol. La niña en ese momento recuerda las últimas palabras de su padre que le dijo que debía hacerse cargo de su abuelo y su hermana. Ella luego de escuchar al árbol comenzó a creer la historia de que su padre realmente estaba delante de ella. El prota le dice que sabía que había sido realmente difícil cuidar a su hermana buscando todo tipo de trabajos. Justo esa noche, una de las chicas le cuenta que le han pasado muchas cosas malas los últimos 2 meses ya que en el mundo han estado ocurriendo todo tipo de sucesos aparentemente anormales. Y esto según los científicos puede ser debido a que había aparecido una sustancia desconocida en el aire que inició una nueva etapa evolutiva para las criaturas de todo el mundo. Esto lo llamaron en el Oriente poder espiritual y en el Occidente poder mágico, así que al escuchar esto, el prota no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo y la chica le menciona que, a pesar de ver gran cantidad de noticias, ahora podía corroborar que era cierto. Luego ella se encarga de alimentar a los 4 lobos que habían capturado y nos damos cuenta que también habían atrapado una grulla blanca, un mono y un toro que le parecía muy agradable a la chica ya que podía dormir sobre él. Sin embargo, también habían atrapado a un tejón que no dejaba de hacer ruido y era realmente molesto. Después de lo sucedido, el prota abre nuevamente su panel de atributos y se da cuenta que tiene 149 puntos de evolución. En eso aparecen una gran cantidad de habilidades obtenidas para hacer frente al futuro, mientras se propone hacer unas cuantas mejoras y elevar sus estadísticas. Después de alcanzar el primer rango, utiliza sus puntos para mejorar las habilidades de cubierta de niebla espesa y psicodélico que puede dar a la niebla un aspecto alucinógeno para confundir los sentidos de todos sus oponentes. Cuando decide activar la habilidad de psicodélico, sus ramas toman un aspecto brillante y después de crear una niebla espesa, se da cuenta que está dotado de las mejores habilidades para vengarse nuevamente de la serpiente de hacha de guerra. Justo cuando las chicas se disponen a dejar la montaña, el prota le dice que no mencionen nada de su padre ya que podrían realizar experimentos con ella y cortarlo a él de raíz. Así que las chicas están muy agradecidas con el árbol mencionando que la habían pasado increíble junto a él. Después de eso, el prota intenta subir al segundo rango y con 129 puntos de evolución disponibles fortalece sus ramas y fortifica 9 raíces mutantes, al igual que sus 2 habilidades para hacerse cada vez más fuerte. Esa misma noche, las bestias que estaban alrededor del prota en un rango de 16 kilómetros permanecían en movimiento y los instintos del árbol cada vez podían percibir más criaturas a su alrededor. Cuando todas sus habilidades estuvieron fortalecidas, el prota se da cuenta que su habilidad de psicodélico es realmente buena haciendo alucinar a otras criaturas a pesar de que es un poco ruidosa. Después de aumentar todos sus atributos, le quedan 14 puntos de evolución y por ahora solo le queda mejorar su talento natural que le costará 50 puntos de evolución. De hecho, ya sus raíces se extienden gran cantidad de metros hacia abajo y puede sentir el flujo constante de energía espiritual que puede absorber de un río subterráneo a una profundidad de 100 metros. Al día siguiente, regresan los halcones, pero aún no hay rastros de la serpiente hacha de guerra y el prota solo piensa en desquitarse ya que se había tragado la mitad de sus ramas. Luego aparecen las chicas y ya que los lobos están haciendo mucho ruido, el prota les da un gran golpe con una de sus ramas, pero una de ellas decide entrar a la jaula de los lobos e intenta curarlos a pesar de ser algo bastante peligroso. En eso, todos se dan cuenta que los animales parecen guardar silencio con las chicas y su hermana juega con el tejón que es muy agradable e incluso le da de comer, mientras el pequeño animal se pone muy feliz. Eso le sorprende mucho al prota ya que nunca se imaginó que la chica se llevara tan bien con los animales y se dio cuenta que quizás había encontrado un tesoro, ya que desde que había llegado a ese mundo solo había estado con mucha tensión y le parecía agradable relajarse de vez en cuando. Sin embargo, la serpiente hacha de guerra espera su mejor momento para atacar ya que tiene el objetivo de atacar al árbol y detener su proceso de evolución para hacerse más fuerte. Al día siguiente, las chicas abrazan al zorro rojo que se había convertido en una bestia enorme. Las chicas se preparan para visitar al árbol y cargan un poco de fertilizante para que sus hojas puedan ser más verdes y su tronco más fuerte. Sin embargo, cuando el zorro está transformado
transportando a la chica se encuentran a la serpiente hacha de guerra, mientras que por otro lado una oleada de avispas gigantes amenaza con acabar con el árbol, pero el prota las destruye fácilmente para aumentar sus puntos de evolución. Con esto pudo alimentar a sus halcones y utilizó sus puntos restantes para evolucionar sus raíces. Incluso sabiendo que la transformación dolería, no lo pensó dos veces y cuando inició el proceso el prota comenzó a orinarse encima del dolor. Sin embargo, se dio cuenta que había evolucionado a un nivel mucho mayor al que había imaginado y se sentía preparado para luchar contra una criatura poderosa del primer rango. Así que ahora estando en el nivel 2, desea comprobar la fuerza que ha adquirido y al utilizar su gran raíz que se extiende decenas de kilómetros, puede acabar con gran cantidad de criaturas para obtener cientos de puntos de evolución. Esto lo hace sentirse como un millonario, mientras declara que acabará con la serpiente de forma sencilla muy pronto. En eso, la ventana de estados le muestra que tiene raíces de más de 1000 metros de largo y está en la capacidad de convertir a sus enemigos en nutrientes utilizando los pelos absorbentes de sus raíces. Con tantos metros de raíces, el prota crea círculos protectores debajo del suelo ya que si el peligro se acerca puede detectarlo inmediatamente. Sin embargo, en este momento se da cuenta que el zorro rojo no ha vuelto desde que había ido a buscar a las chicas y se pregunta qué había pasado. Por ello, el prota envía a los halcones a buscar a los chicos para que puedan conseguir algunas pistas. Rato después, el halcón le avisa al prota la situación y el árbol extiende sus raíces para salvar al zorro rojo que parece moribundo ya que había sido atacado por la gran serpiente de guerra y justo cuando lo tuvo enfrente comenzó a inyectarle un poco de esencia de la vida para revitalizar su energía vital. Aunque esto no era todo, ya que justo en el momento en el que la bestia estaba por devorar a la chica, el prota pudo extender sus raíces para arrebatárselo y traerla de vuelta con él. En eso se dio cuenta que la serpiente hacha de guerra había cambiado su apariencia debido a la gran cantidad de experiencia que había acumulado. En ese momento, el prota intenta inyectar la esencia de la vida a la chica, pero el sistema le advierte que no se detectan signos vitales a pesar de que el prota utiliza todos sus puntos de evolución en ella para intentar salvarle la vida. Por otro lado, su hermana ya está en el hospital siendo tratada y a pesar de que el veneno ya había sido eliminado de su cuerpo, probablemente si llega a sobrevivir quedaría discapacitada el resto de su vida debido al daño sufrido. Con lo sucedido, el prota recuerda que las plantas tienen emociones ya que pueden marchitar si las regañas, incluso si les provocas miedo o pueden florecer alegremente al ritmo de la música, pero la ira era algo que no sabía que podían sentir. Y justo en ese momento un ser demoníaco se apoderaba de las raíces del prota quien ahora estaba preparado para cobrar venganza. De hecho, el mundo se había convertido en un lugar caótico ya que en una isla cercana del continente asiático hace 6 meses se habían producido 17 accidentes de avión, se habían hundido hasta 20 barcos y el Estado confirmó que una oleada de cuervos mutantes acechaba por el área. También había animales marinos y con el aumento de las poderosas bestias mutantes, las aguas de esa zona se transformaron en una zona de muerte, mientras la era del poder espiritual comenzaba. Sin embargo, la serpiente hacha de guerra no se detiene y arrasa con todo a su paso para quitarle la vida a todas las criaturas y subir de nivel de forma acelerada. Luego de darle una paliza al ejército del prota, solo queda el zorro rojo, pero este decide huir ya que, siendo el cuarto enfrentamiento entre ellos, el zorro puede sentir el inmenso poder de esta bestia y decide huir. Pero esta gran bestia no lo dejaría escapar ya que podría convertirse en un problema a futuro ya que en este mundo sobrevive el más fuerte y puede notar que el zorro no era un rival a su altura. Aunque, con sus últimas fuerzas el zorro se plantó frente a esta enorme serpiente mientras llegaban los halcones de refuerzo para intentar acabar con ella. Los 8 halcones parecían estar poseídos por una fuerza divina y podían proyectar un aura totalmente poderoso ya que lograron quemar su fuerza vital con la intención de sacrificar sus propias vidas. Resulta que Yusiyu se había vuelto como un padre para todos ellos, cuando estuvieron a punto de morir al ser solo unos pichones. Y ahora al ser testigos del asesinato de las chicas, los halcones han desarrollado un instinto de justicia que los lleva a hacer lo que sea necesario para proteger al prota, incluso si tienen que entregar sus propias vidas. En eso deciden utilizar su movimiento más fuerte para ganar y cuando todos logran unificarse, descienden en picada desde el cielo como una fuerza demoledora que logra impactar contra la serpiente hacha de guerra con una fuerza que sacude la tierra y arrasa con todo a su paso. Justo después que esto sucede, el prota aprovecha la oportunidad para tomar a la serpiente y el instinto de supervivencia de la serpiente la hace querer salir de la difícil situación. Sin embargo, esta vez sería diferente a todos los anteriores enfrentamientos ya que siempre había jugado de forma sucia al tomar partes de su oponente y atacar a traición. Lo único que no se esperaba esta serpiente
era que otras criaturas se unieran al prota para ayudarlo en el combate, y después de verse enredada en las raíces de Yusiyu no le queda otra que enfrentarse a su destino de ser destripada con toda la fuerza evolutiva de unas raíces poderosas. En ese momento, la serpiente es dañada en su cuerpo a causa de la fuerza de las raíces del prota. Pero esto no era todo, ya que debido a la gran cantidad de daño que había causado, el prota le aclara que se aseguraría de que no saliera viva, así que al ver que no podía huir, la serpiente intenta rodear al prota. Aunque esto no sería suficiente y el prota realiza un gran ataque que corta a la serpiente por todo su largo cuerpo y le advierte que debe regresarle a la vida a las chicas que había matado. Así que mientras pensaba en ellas, la rodea completamente y la abraza con sus fuertes raíces para apretarla hasta romper todo su cuerpo en pedazos, y después de esto, el prota logra conseguir 90 puntos de evolución. Sin embargo, la ira que estaba contenida en su oscuro corazón lo hizo machacar a la serpiente hasta que solo quedó polvo y una gran cabeza sin cuerpo. Ahora finalmente podría decir que había acabado con la serpiente hacha de guerra, y a pesar de que esta serpiente había matado a las chicas, piensa en que quizás no estuvo mal, ya que la serpiente solo se estaba dejándose llevar por su instinto asesino en un mundo que se rige bajo la ley de la selva, donde solo el más fuerte sobrevive y todas las criaturas de ese mundo deben hacer lo propio para subsistir. Así que, sin importar las emociones para los débiles, es muy difícil sobrevivir y toda vida perdida puede ser reemplazada por una nueva. Aunque a pesar de que conoce todo esto muy bien, no puede evitar llorar por el dolor que le hacía sentir haber perdido a las chicas, y de pronto todas las criaturas comenzaron a llorar al ver esto. Después de esto, el árbol extiende sus ramas para alimentar a su ejército con fuerza vital como recompensa, ya que gracias a ellos había podido vengar a las chicas. Después de tomar un poco de esta sustancia, las criaturas evolucionaron. Minutos después su apariencia cambió de forma drástica y se convirtieron en bestias absolutamente poderosas. De hecho, el bisonte, al ser solo nivel 3, tenía un talento natural y una habilidad especial, así que el prota estaba muy emocionado de ver lo que podían hacer. De hecho, los animales que había capturado y que no se habían unido al ejército, esta vez declararon su lealtad al prota, y este juró hacerlos más fuertes y protegerlos para nunca verlos morir. Y a pesar de que no sabe muchas cosas acerca de ese mundo, se dio cuenta que solo debía ocuparse en hacerse más fuerte y vivir, ya que mientras tenga vida podría convertirse en un ser cada vez más fuerte hasta que todos le teman. Horas después, se sentía un increíble silencio en la montaña. La noche era ligeramente fría y las estrellas podían ofrecer gran cantidad de luz. En esa calma, la lucha contra la serpiente de guerra parecía nunca haber ocurrido, y en ese momento el prota se refugiaba en su cuerpo disfrutando de los cambios provocados por subir al primer rango. Desde ese momento los halcones peregrinos se convirtieron en los patrulleros del aire y los lobos de viento dominaron el suelo. El buey, la grulla blanca y el mono se encargaron de mantener el orden y la limpieza durante las batallas, y el zorro rojo se encargaría de vigilar. Por otro lado, el tejón parecía estar vagando y el prota le dio un fuerte regaño para que se pusiera a trabajar. Luego una gran bola de luz comenzó a encandilar el horizonte y después de fijarse bien, se dio cuenta que era Xiao Qing. Sin embargo, esto le parece muy extraño y se pregunta qué está ocurriendo, pero el sistema le avisó que la habilidad especial para nutrir el alma se había activado y pudo ver la ventana de estados de la chica. En eso, el prota comienza a recordar la leyenda de un árbol llamado árbol sagrado que podía nutrir el cuerpo de las personas, ya que solo con sus ramas podía alimentar el alma y mantener al espíritu vivo. Así que tras rodear a la chica con sus raíces trata de protegerla. De pronto la chica despierta sin saber quién es ni dónde está, pero el prota le menciona que se llama Xiao Qing y que de ahora en adelante hará lo necesario para protegerla, ya que no quiere perderla de nuevo. Sin embargo, el tejón se ruboriza ya que no puede ver a la chica y piensa que está hablando con él. Pero en eso la chica siente un descontrol en su cabeza al escuchar la gran cantidad de personas llorando y puede sentir un torrente de tristeza que se derrama en todo su ser. El prota no sabe exactamente en qué dimensión está la chica y se pregunta cuál habrá sido el proceso que tuvo que pasar para llegar hasta ese momento, y se dio cuenta que quizás las gemelas se habían fusionado en una sola persona. El prota se pregunta si la esencia de la vida tendrá algún efecto sobre ella, y después de extender sus ramas, la chica se hizo un poco más grande. Y a pesar de que el cuerpo de la chica permanecía en la aldea mientras todos lloraban, pudo observar que Xiao Qing tiene la capacidad de manipular a su hermana, y el prota se dio cuenta que si logra tener acceso al cuerpo de su hermana ambas podrían vivir de nuevo.